Te rogamos, Padre amoroso, que el mensaje de esta noche sea dirigido también por tu Espíritu. Amén. Que salgamos todos motivados, felices de este lugar, aunque estemos tratando temas difíciles. Amén. Lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura en Apocalipsis 7:3, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a nuestros hijos de Dios. ¿Y qué tiene que ver la tierra, el mar y los árboles con los hijos de Dios? Recuerden que en uno de los temas de esta semana dijimos de que la tierra representa algo. El mar tiene su significado y los árboles tienen su significado. Dijimos que la tierra representa aquellas naciones que en el tiempo terrible de la persecución protegieron a los hijos de Dios que huían. Que el mar es un símbolo de las naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. Digo esto porque estamos en Apocalipsis. Y que los árboles representan a los justos, según el Salmo 1. De modo que lo que Apocalipsis 7 nos presenta es mucho más que un conflicto ecológico. Algunos quieren todo reducirlo a lo ecológico nada más. Pero yo sí creo que definitivamente la tierra, el mar y los árboles van a ser destruidos. Claro que sí. Pero aquí está hablando mucho más que de H2O. Está hablando mucho más que del agua. Hemos aprendido a través de estas últimas 3 noches de que el sellamiento es obra de toda la divinidad. Descubrimos juntos de que el sello del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿O qué es? Es el Espíritu mismo. Toda persona que quiera ser salva deberá estar llena del Espíritu Santo. Condición número 1. Segundo, descubrimos cuál era el sello del Padre y cuál era el sello del Hijo. Leímos, por ejemplo, de que el sello del Padre tiene que ver con su ley. ¿Y por qué con su ley? Porque hay un mandamiento en la ley que ha sido ignorado, despreciado y pisoteado incluso por creyentes. Eso es lo triste. Dice en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, yo también les di, ¿qué cosa? Mis sábados. ¿Para que fueran qué? Por señal. Una señal. Entre mí y ellos. Para que supiesen, ¿qué cosa? Que yo soy el Eterno, el que los santifico. O sea, si yo reconozco que Dios es el único que me puede santificar, que es el que me puede hacer santo, el sábado es la señal. Cuando una persona guarda el sábado, no lo está guardando para salvarse por eso, porque de hecho el sábado a nadie salva. La ley no salva, la ley lo que muestra es el pecado, pero la ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para mostrarnos el pecado y, como dice San Pablo, para conducirnos a Cristo. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Pero, ok, si Dios a Adán y Eva les puso un árbol en medio del huerto, ¿cuántos árboles creen ustedes que el jardín del Edén tenía? ¿Cuántos árboles creen que había? Y el Señor le dice a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podréis comer, pero de este árbol no lo coman, ni lo toquen siquiera, ni se acerquen, porque ese me lo estoy reservando. ¿En qué consistió el pecado original? En que el hombre no le bastó todos los árboles que tenían allí de papaya, de mango, de todas las frutas inimaginables, sino que no solamente se comió los otros árboles del huerto, sino que también le echó mano al árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos ha dado también el sábado, y el sábado fue dado en el Edén. El sábado no fue dado en el Sinaí. Si ustedes revisan Génesis 2, allá dice que Dios dio el sábado en el Edén como un recordativo de que Él era el creador. Pero vamos a ver aquí 3 razones, y ya lo estudiamos, pero estamos repasando 3 razones por las cuales el sábado es la señal del Padre. Vamos a ver por qué. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo está diciendo. Razón número 1, ¿por qué el sábado es la señal del Padre? ¿Por qué lo está diciendo? Dice, yo les di mis sábados para que fuesen, ¿qué cosa? Una señal. Una señal entre mí y vosotros, para que sepáis, dice el Señor, que sin mí no hay santidad. Recuerden que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí está diciendo que el único que nos puede dar santidad
que nos puede santificar es Dios. De modo que el sábado es una señal de Dios santificador. Pero el sábado también es señal de otra cosa. Dice Ezequiel 20:20, santificad mis sábados, sean una ¿qué? Una señal, está diciendo claro la Biblia, una señal. El sábado es una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Oiga, ¿cuál es la segunda razón por la cual Dios instituyó el sábado como su señal? Para que el mundo reconozca que Él es Dios. De modo que si tú ignoras el sábado, tú estás desconociendo que Él es Dios, que Él es el jefe. Dice, la señal de mi autoridad, dice el Señor, mi señal de autoridad es el sábado. No se lo coman. Ustedes tienen 6 días a la semana. De todos los días de la semana podréis comer. Pero del 7º día ni lo toquen ni se lo coman. Porque el día que de él lo toquen y se lo coman, moriréis. Eso es lo que está diciendo el Señor realmente. ¿Saben que lo único que se conservó del Edén fue el sábado? Porque después del pecado en el Edén el hombre perdió todo, ¿o no? A ver, dígame, ¿perdió la vida o no? ¿La salud se perdió? Después del pecado, cuando el hombre sale del Edén, lo perdió todo. ¿Perdió la presencia de Dios? Sí. ¿Perdió la armonía? Sí. ¿El dominio sobre la tierra? Sí. Lo perdió todo. Lo único que el hombre conservó del Edén fue el sábado. Porque el sábado fue dado en el Edén. El sábado ni siquiera fue dado a los judíos. Algunos dicen que el sábado es de los judíos. ¿Quién dijo? El sábado no es de los judíos. De hecho, cuando Dios dio el sábado, lo decíamos ayer, Dios le dio el sábado a Adán y Eva. ¿Y Adán y Eva eran judíos o eran colombianos? ¿Qué tal salvadoreños? Venezolanos. ¿De dónde eran Adán y Eva? Eran edénicos. De la nación del Edén, del reino que Dios quiso establecer en la tierra. Y todos los del Edén se le llamaban edénicos. ¿Y cuál era el día nacional del Edén? Que todo el mundo celebraba. El sábado. Porque el sábado, ¿qué recordaba? Lo que vamos a leer ahorita aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 12. ¿Qué le recordaba el sábado? ¿Por qué en la república, vamos a llamarla así, del Edén, en el reino edénico, por qué en el reino de los cielos, en la tierra, donde Dios era el rey, y Adán y Eva eran sus siervos, eran ciudadanos de ese reino? Ellos celebraban el sábado, ¿por qué? Porque dice la Escritura, acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. ¿Por qué se guarda el sábado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Dios hizo los cielos, la tierra y el mar. ¿Dejó Dios de ser el creador de los cielos, de la tierra y del mar porque Cristo haya muerto en la cruz? ¿Dejó Dios de ser el creador? No. El sábado no puede salvar a nadie, pero una cosa sí es cierta, el sábado reconoce a Dios como creador de los cielos, de la tierra y del mar. Por eso es que el versículo 11 de Éxodo 20 dice que Dios reposó en el 7º día y por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Por eso el sábado es una señal entre Dios y sus criaturas. Es la señal entre Dios y la obra de su creación. Los animales no celebran el sábado porque ellos no tienen uso de razón. Pero los seres humanos, como fuimos creados por Dios, por eso guardamos el sábado. Es la única razón. Guardamos el sábado para reconocer que Dios es el creador. Cuando yo ignoro el sábado, estoy ignorando que Él es mi santificador, mi Dios y mi creador. Y yo prefiero observar otro día porque todos los días son santos. Dígame, ¿todos los árboles del Edén eran santos? ¿Eran buenos o no? Sí, pero Dios se reservó un árbol. ¿Todos los días de la semana son de Dios? Sí, pero Él en su amor nos dijo, cómanse 6 días. Hagan todos sus negocios en 6 días, pero el 7º no me lo coman. Pero hay algunos que andamos, o andan más bien, comiéndose el día del Señor. Bueno, anoche estudiamos el sello del Hijo.
Y llegamos juntos a tremendas conclusiones. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:1 se dice que los santos llevan escrito en la frente dos nombres. Dos nombres. ¿Cuáles son los dos nombres? Dice allá el nombre de Él. ¿Cuál es el nombre de Él? Jesús. Y también llevan el nombre del Padre. Llevan dos nombres en la frente. Y ayer descubrimos juntos de que el nombre de Jesús en griego Jesús, cuando les ponemos los valores numéricos y sumamos, nos da 888. Jesús es el 888. El otro hombre, el hombre de pecado, es 666. También descubrimos ayer de que la sangre de Cristo necesita ser aplicada en los postes y en el dintel de mi casa, que es mi cuerpo. Y sobre esos postes y ese dintel se coloca la sangre de Jesús. Y nosotros estudiamos juntos ayer de que la palabra estauros, que significa la cruz, cuando le ponemos los valores numéricos a la palabra cruz, estauros, y sumamos los valores numéricos, ¿cuánto nos da? 777. Jesús lo que hizo en la cruz es 3 veces 7. O sea, 3 veces ¿qué? Perfecto, pleno, total. Eso es Jesús. Por eso el séptimo día. Porque en el séptimo día, a ver, ¿qué le faltaba a Dios por crear? Ya todo lo había hecho. Pero si usted lee con cuidado Génesis 2:1-3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y yo me rascaba la cabeza y decía, oiga, ¿qué fue lo que Dios creó el séptimo día? Y clarito dice Génesis 2:1, ¿o no? ¿Qué dice Génesis 2:1? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Dios el día séptimo? ¿Qué fue lo que Dios hizo el día séptimo? El Dios de los cielos en el día séptimo creó la dimensión espiritual. Porque en los otros 6 días, ¿qué creó? Lo físico, lo biológico, lo fisiológico, plantas, cosas, animales. Cada día creó cosas distintas, cosas, animales. Pero en el séptimo día Dios no creó cosas, Dios no creó animales. Dios simplemente destinó el sábado para un encuentro con el hombre y para contestarle quién era él, por qué había sido hecho, de dónde venía, para dónde iba. El sábado Dios creó la espiritualidad, Dios creó la religión, Dios creó todas las respuestas a las inquietudes del ser humano. Por eso, hermanos, los hijos de Dios en sábado tenemos siempre una cita con Dios. Dígame, después del pecado, ¿dónde creen ustedes que Adán y Eva iban el sábado? Todos los sábados iban a la puerta del Edén a encontrarse con Dios, aunque hacía afuerita. El sábado era un día muy nostálgico para ellos, porque les recordaba que un día habían estado en el Edén, pero por culpa del pecado habían sido expulsados del Edén. Se contentaban con el sábado. El sábado es un retacito del Edén todavía, pero algunos ni siquiera quieren saber de eso. Pues bien, anoche estudiamos, terminamos o en parte estudiamos la primera parte del mensaje del primer ángel. Pero el mensaje del tercer ángel dice algo muy especial. Dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Y da 2 características, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso lo estudiamos en el día de ayer. Pero también el mensaje del tercer ángel hace una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Miren ustedes qué interesante, mientras que dice que los santos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el mismo mensaje del tercer ángel dice quiénes son los que ni guardan los mandamientos, ni tienen la fe de Jesús, ni tienen la paciencia que se menciona allí. ¿Quiénes son esos? Los que adoran a la bestia, los que adoran a su imagen, los que se dejan poner en la frente o en la mano derecha la marca de la bestia, esa gente que ha de beber tristemente el vino de la ira de nuestro Dios. Pero ahora llegamos al tema de esta noche. En Apocalipsis 14:8 está el mensaje del segundo ángel. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? Dice, ha caído Babilonia.
aquella grande ciudad. ¿Y por qué razón ha caído Babilonia? Porque ella le ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, cabe una pregunta perfectamente. ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Recuerden ese versículo que les dije yo, que yo espero que nos lo aprendamos al terminar esta semana. Por lo menos este es uno de los versículos que nos vamos a aprender. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron, ¿cuándo? Antes. Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Cuando una persona lee las historias de la Biblia, esa persona va a adquirir 4 cosas. 4 bendiciones por leer la Biblia. 1, enseñanza. 2, paciencia. 3, consolación. Y 4, esperanza. ¿Está notando lo que dice el versículo? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra, número 1, enseñanza. ¿Será que una persona que lee la Biblia tiene enseñanza o no? Número 2, a fin de que por la paciencia, adquirimos paciencia al leer la Biblia. Y la consolación, ¿será que nos consolamos al leer la Biblia? Claro. Y también dice al final, tengamos ¿qué? Esperanza. Pero dice, las cosas que se escribieron ¿cuándo? Antes. Si nosotros queremos entender qué es eso de la caída de Babilonia la Grande, pues tenemos que irnos a antes. ¿Qué historias antes se escribieron acerca de Babilonia? Babilonia, yo creo que fue yo no sé si la Nueva York, la capital del mundo antiguo. Vamos a compararla con Nueva York. Hoy Nueva York se considera que es la capital del mundo. Pues Babilonia era la capital del mundo antiguo. En Babilonia incluso había unos jardines que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Babilonia, su nombre viene de 2 palabras compuestas. De Babel, que es confusión, y también de Bel, que tiene que ver con el dios Bel, el dios sol. Babilonia quiere decir confusión, y eso era lo que había en Babilonia. Cuando tú entrabas allí por la calle Main Street de Babilonia, oiga, eso era una confusión terrible de lenguas. Había gente de todas las naciones del mundo. Habían iglesias de toda clase que ustedes no se pueden imaginar. Habían vendedores de toda clase. Había gente elegante, gente de todo tipo, de todos los colores, de todos los tamaños. Eso era Babilonia. Era una confusión terrible. Una ciudad con un tráfico impresionante. Era la capital del mundo antiguo. Y esta Babilonia, Dios la utiliza como modelo de una Babilonia espiritual, de la Babilonia de los últimos días. La Babilonia de los últimos días es la gran rival de la Nueva Jerusalén. Y voy a asegurarles algo sin temor a equivocarme. Nosotros aquí en la tierra, eso de salvadoreños, venezolanos, colombianos, es puro accidente. Es un accidente. Porque no importa dónde tú nazcas, de todas maneras, tú le puedes donar sangre a cualquier persona del mundo o no. El lugar donde nacemos es un accidente. Realmente nosotros somos ciudadanos de una de las 2 ciudades. O somos ciudadanos neojerosimilitanos. ¿Saben qué quiere decir neojerosimilitanos? De la Nueva Jerusalén. Así como a los de México le dicen, de Ciudad del DF le dicen mexicanos, a los de la Nueva Jerusalén se le dicen neojerosimilitanos. Y el que no diga ese nombre así rapidito está en problemas. No se lo crean. O tú eres neojerosimilitano o tú eres babilonio. No hay sino 2 tipos de nacionalidades en la tierra. No hay nadie en un lugar intermedio. O eres de la Nueva Jerusalén o eres de Babilonia. Pero Babilonia es la gran Babilonia. Jerusalén es simplemente la Nueva Jerusalén. Pero la Babilonia la llaman ¿cómo? La grande. Pues bien, esa Babilonia antigua fue un modelo de lo que es la Babilonia de los últimos días. Porque en los últimos días hay una gran confusión también. Hay una gran confusión de religión. Oiga, no se pierdan el tema de mañana. El tema de mañana es impresionante.
Vengamos mañana. ¿Saben? En la Babilonia espiritual de los últimos días hay una gran confusión. Hay una gran cantidad de iglesias que la gente está confundida y no sabe, pero ¿cuál será? Y ese es el plan del demonio. Realmente la iglesia debe haber sido solamente una. Cristo fundó solo una iglesia, pero los hombres la hemos dividido en millones de iglesias y de religiones en el mundo. La Babilonia espiritual, como la Babilonia antigua, es una confusión de religiones, una confusión de credos, una confusión de filosofías, una confusión de todo. Es pura confusión. Pero la Babilonia moderna o espiritual también se parece a la Babilonia antigua en lo siguiente. Miren qué interesante. El rey de Babilonia le permitía a todas las gentes tener su propia iglesia y su propia religión, con tal de que lo reconocieran a él como el rey. Y que todo el mundo le rindiera culto a su dios Bel. O sea, tú crees lo que tú quieras, pero a mí ríndeme también pleitesía. Ríndeme pleitesía. Y toda la gente que estaba en Babilonia, cada quien creía lo suyo, pero cuando tocaba que honrar al rey, lo honraban a él también. Esta gente no le importaba creer lo que fuera. Dice, no importa lo que tú creas con tal de que estemos en Babilonia. En la Babilonia de los últimos días, la gente tiene una filosofía que no importa lo que tú creas, total, todos vamos para el cielo. Por eso se llama Babilonia. Y la gente puede creer lo que quiera, puede hacer lo que quiera y nadie se preocupa. ¿Saben? El rey de Babilonia ha sido el rey más grande que ha habido en la tierra. No ha habido otro rey como el rey de Babilonia. Si lo comparamos con Salomón, Salomón tal vez fue el hombre más rico y el más sabio. Pero el rey más grande ha sido Nabucodonosor. Nabucodonosor. Un día ese rey tuvo un sueño. Y en ese sueño vio una estatua. La cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro. Y el rey quiso saber el significado del sueño. Y el profeta Daniel le llamaron porque él dijo que él podía revelar el sueño. El rey iba a matar a todos los sabios y a todos los brujos de aquel tiempo porque no le podían revelar el sueño. Pero Daniel dijo, yo tengo un Dios en los cielos, que él es el que puede revelar los sueños. De modo que llaman a José. Y José, llaman a Daniel, y Daniel le dice al rey Nabucodonosor, no se preocupe su majestad, Dios te ha mostrado tu reino y también todos los reinos del mundo hasta el final del mundo. Esta es la visión más importante de todas las profecías de todos los libros apocalípticos. Daniel 2 es la columna vertebral de todas las profecías. Y el profeta le dice, mira, la cabeza significa un reino, el pecho significa otro reino, el vientre significa otro reino y así sucesivamente, pero eso no es el tema de esta noche. Pero yo lo que quiero destacar es lo que le dijo efectivamente el profeta Daniel en cuanto al mismo rey y a lo que significaba su reino. Dice allá en Daniel 2, 37 y 38, tú rey, oh rey, ¿eres qué? Rey de reyes. ¡Wow! Ese título, ¿a quién se le da? A Jesús. Nabucodonosor fue el rey del reino más importante que ha habido en toda la historia de la humanidad. El reino de Babilonia. Es la más grande de todas las potencias porque en la profecía se le compara al rey de Babilonia ¿con qué? Con la cabeza de oro. De todos los metales, ¿cuál es el más importante? El oro. Es más que la plata, es más que el bronce, es más que el hierro, es más que el barro. De modo que el profeta Daniel le dice al rey de Nabucodonosor, le dice, tú eres la cabeza de oro. O sea, tu reino es lo máximo. Y Satanás se ha hecho su Babilonia también aquí en la tierra. Y Satanás pretende que su reino que él estableció aquí en la tierra sea lo más grande de toda la tierra. Y Satanás quiere ser la cabeza de oro. Y Satanás quiere ser el rey de reyes y el señor de tu vida. Eso quiere ser Satanás. ¿Se acuerdan que incluso cuando Cristo estaba en la tierra, en la tercera tentación que el diablo le hizo al Señor Jesús, ¿qué le dijo? ¿A qué se atrevió el diablo? A decirle, ¿ves todos los reinos? Todo esto te daré si postrado me adorares.
si tú me reconoces como rey de reyes, yo te doy todo lo que tú me pidas. Y el enemigo nos dice esta noche lo mismo. Si nosotros lo reconocemos a Él como el rey de nuestra vida, Él está dispuesto a darnos todo lo que querramos. O sea, ¿cuál es el secreto de la prosperidad supuesta económica? Entréguese al diablo. ¿O no? Si quieres tener fama y dinero, entrégate al diablo, Él te la va a dar. Y no vas a tener problemas en los días que vivas en la tierra. Pero acuérdese que hay mucho más allá que la tierra. Hay una vida eterna, ¿o no? ¿Dónde nos vamos a meter? Pero bueno, esta Babilonia antigua fue la primera gran potencia mundial. Gobernó, este imperio duró desde el año 605 hasta el año 538 a.C. Pero Babilonia cayó. Y de la caída de Babilonia antigua es que viene lo que dice Apocalipsis también, de la caída de la Babilonia espiritual. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde pretendo llegar? Que lo que le pasó, lo que causó la caída de la Babilonia antigua, es lo mismito que causa la caída de la Babilonia espiritual. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Porque ¿qué dice Romanos 15:4? A ver, ya no lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Qué dice Romanos 15:4? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Esa historia de la caída de la Babilonia antigua, esa no se escribió para que Hollywood hiciera películas. Esa historia se contó, se escribió, que fue real, para que nosotros obtuviéramos de esa historia 4 cosas: enseñanza, paciencia, consolación y esperanza. Por eso hay que estudiar la causa de la caída de la Babilonia antigua, para que tomemos nota, ¿o no? Tomemos nota. Porque lo que causó la caída de la Babilonia antigua va a ser la causa de la ruina y la caída de la Babilonia espiritual. Y acuérdate, en esta tierra somos ciudadanos de solamente 2 lugares: o de la Nueva Jerusalén o de Babilonia. Y tú y yo escogemos en qué ciudad aplicamos para ser ciudadanos. Porque el Señor a nadie obliga. El Señor a nadie va a obligar. Pues bien, hermanos, para que nosotros entendamos qué fue lo que causó la caída de la Babilonia antigua, tenemos que irnos a una historia de la antigüedad. Y la historia aparece registrada en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Dice Daniel capítulo 5, versículo 1, de que un día uno de los hijos de Nabucodonosor, ya Nabucodonosor había muerto, uno de los hijos de Nabucodonosor, el rey Belsasar, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿Cuántos príncipes tenía? ¡Wow! 1000 príncipes. Los reyes de Inglaterra, ¿cuántos príncipes tienen? 2, 3, 2 príncipes, ¿no? Pero no, el rey Belsasar tenía ¿cuántos? 1000 príncipes. Y en presencia de los 1000, ¿qué hacía el rey Belsasar? Bebía vino. Es que este es el rey, este era el reino más grande del mundo. Un rey con 1000 príncipes. ¡Wow! Ese es un reino muy grande, ¿o no? 1000 príncipes. Y cada príncipe tenía su territorio. 1000 príncipes. Y el rey Belsasar bebía en presencia de los 1000 príncipes. Y dice el versículo 2, ojo, momento de tomar nota, subrayar, subrayen en la mente. Excitado por el vino, el rey más grande de la tierra, del reino más grande de la tierra, Babilonia la Grande, se le ocurrió una cosa trágica. Fue el peor error de su vida. Se le ocurrió nada más ni nada menos que mandar a traer los vasos de oro y los vasos de plata que Nabucodonosor, su papá, había traído del templo de Jerusalén. Eran los vasos que santos. Se le ocurrió traer las cosas santas de Dios, tomar lo santo de Dios, y en los vasos santos se puso a servirle tequila a toda la gente de su tiempo. ¿Eso fue lo que hizo o no? Allá le sirvió su tequila y su ron y todas las cosas. Dice que en los vasos santos sirvió ese vino de ellos, de Babilonia. Era lo mejor, eran los vinos más exquisitos. Esos reyes no bebían cualquier vino. Este era un vino finísimo, vino de reyes. Y dice
que trajo los vasos para beber en ellos. En los vasos de Dios, en los vasos santos. Beber el vino, el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. ¿No creen que fue terrible lo que hizo este hombre? Y dice que en ese momento que él estaba bebiendo, dice el versículo 3 de Daniel 5, que cuando le trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y que el rey, el príncipe, los príncipes, sus esposas y sus concubinas bebían en ellos, dice, bebieron vino. ¿Y qué cosa terrible hicieron? Alabaron a sus dioses ¿de qué? Dioses de oro. Mire, los mismos metales de la estatua. Les faltó dioses de hierro, ¿no? De barro. Alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Por qué? Porque estos dioses eran los dioses de todas las naciones. Había gente de todas las naciones allí. Y todos los 1000 príncipes con sus esposas y concubinas, cada quien tenía su propio diosito. Por eso es Babilonia. Por eso era Babilonia. Era una confusión de dioses. Adoraban toda clase de dioses. Dioses con cara de sapo, dioses con cara de cocodrilo, dioses con cara de vaca, dioses de todos los tipos. Y bebieron en los vasos. Este fue el gran horror. Horror. No es error. Es horror que cometió el rey de Babilonia. Y mis hermanos, dice que en ese momento, en medio de la francachela, en medio de ese zafarrancho, dicen en otros lados, en medio de todo eso apareció una mano en el aire. Y esa mano escribió en la pared unos letreros que el rey de Babilonia se le fue la borrachera en un solo golpe. Uy, eso se le espantó la borrachera a todo el mundo. Todos quedaron fríos, congelados. Se les fue la borrachera. Y por más de que trajo los brujos, los adivinos, los hechiceros, los que leían la mano y le caían el cuncho del tinto, del café y todo eso, por más de que trajeron, ninguno podía interpretar al rey lo que significaban esas letras. Pero alguien le dijo, no, mire, su majestad, no se preocupe, por allá hay un viejito que lo tenemos arrumado por allá. Ese es un profeta de los judíos. Él, en los días de tu padre tuvo un sueño y él fue el único que le pudo revelar el sueño. Mandemos a traer al profeta Daniel. Oiga, y cuando el profeta Daniel vino, el profeta Daniel vio el letrero, se horrorizó. Mire, más que el letrero, no, cuando vio el letrero, no. Cuando él entró y vio en las manos de los borrachos que estaban allí y tirados con de todo lo que ustedes se pueden imaginar, vio los vasos sagrados del templo. Casi le dio un infarto al pobre. Fue terrible. Entonces el profeta, aquel le dijo, mira, te voy a dar todo lo que tú me pidas, voy a hacer que tú seas el segundo de mi reino, pero interprétame. Le dijo, guárdate todas esas cosas para ti. Yo no necesito nada de eso. Pero le dijo algo tremendo. El Altísimo Dios, oh Rey, le dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Mire que se compara con Cristo este hombre. Porque a Cristo también, un día el Padre Celestial, ¿qué fue lo que le dio? Le dio el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Este era el rey más grande que ha habido en la tierra. Y dice, a tu papá, Dios le dio todo eso. Pero por la grandeza que le dio, todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas temblaban y temían ante él. Mire, es un modelo, es un tipo de Cristo, ¿o no? Porque un día también todas las naciones, lenguas y pueblos van a temblar delante de Cristo. Y dice, a quien él quería, mataba. Y a quien quería, daba vida. ¿No es un símbolo de Jesús? Jesús es el dador de vida, pero también puede quitar la vida a alguien. Además dice, engrandecía a los que él quería y a los que él quería humillaba. Ese era tu papá, le dijo. Ese era tu papá. Dice, pero un día tu papá cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió tu papá un día? Cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue depuesto del trono real
y fue despojado de su gloria. Y dice además, fue echado de entre los hombres y le fue dada la mente de una bestia. Se animalizó el rey. De ser el rey más grande de la tierra, su mente de hombre se convirtió en mente de bestia. Se animalizó. Con los burros monteses fue su morada. Le dieron a comer hierba y paja como comen los bueyes. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Hasta que tu papá reconoció que el Altísimo Dios es soberano sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que él quiere. El rey más grande de la tierra, Nabucodonosor, se humilló delante de Dios. Y a Nabucodonosor lo vamos a ver en el reino de los cielos. Es un símbolo de Jesús. ¿Se imaginan ese encuentro entre Nabucodonosor y Jesús? Ese Nabucodonosor se va a quitar la corona y decir, no, Señor, tú eres el rey de reyes. ¿Y yo qué? Yo soy insignificante. Mis hermanos, entonces le dice el profeta a este hombre, ¿y tú, su hijo Belsasar, tú lo sabías eso o no? ¿No lo sabías? Sí, lo supo. Tú sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Y dice el versículo 23, antes, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Entonces, ¿cuál fue el gran error del rey de Babilonia? Todos los privilegios que Dios les dio, ¿o no? Dios los hizo grandes a ellos. Por eso uno entiende cómo el profeta Jeremías, cuando estaba en guerra Israel contra Babilonia, Jeremías le decía, no, entréguense al rey de Babilonia, no se pongan a luchar contra él. El rey Nabucodonosor era un enviado de Dios, realmente. Y se hubiera salvado gran parte de la nación si no hubieran sido rebeldes contra el rey de Babilonia. Pero se rebelaron contra el rey de Babilonia y eso fue el caos y por eso le destruyeron el templo y todo. ¿Saben? Dice el Señor al profeta, le dice el profeta al rey, dice, y no solamente bebiste en los vasos sagrados, sino que en lugar, dice, se te hubiera rebajado un poquito la culpa si al menos hubieras bebido vino y hubieras dicho, para la honra de Jehová, ahí me tomo esta copa, para la gloria de Dios. Si al menos hubiera sido un poquito más llevadera. De todas maneras te vamos a castigar. El Señor te va a castigar. Dice, para acabar de completar, en lugar de honrar al Dios de los cielos, dice, alabaste a dioses de plata, dioses de oro, dioses de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. O sea que si él hubiera traído los vasos y hubiera honrado a Dios, la cosa hubiera sido que de pronto un poquito más que, pero aún así dudo que se hubiera salvado de esta, porque ¿quién se le ocurre ir a poner en un vaso santo cosa profana? ¿A quién se le ocurre tomar las cosas de Dios y mezclarla con cosas profanas? ¿A quién se le ocurre? Por eso nosotros no podemos ser inocentes delante de Dios cuando tomamos las cosas de Dios y las andamos mezclando con mundanalidad. No puede ser. Lo de Dios es lo de Dios. Lo santo tiene que ser santo y muy distinto a lo mundano. Por eso todo lo que nosotros hagamos, todo lo que hagamos pueden ser alabanzas, cantos, programas, paris, fiestas, no pueden tener ni una mezcla de mundano cuando lo estamos haciendo para Dios. ¿Me hice entender lo que quise decir? Bueno, hermanos. Entonces el profeta le dijo, mira, ¿sabes qué dice ahí en ese letrero? Le dijo, mire, ese letrero dice, de su presencia fue enviado una mano que trazó esta escritura. Y la escritura dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Y qué significa eso de Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Entonces él le dice, mira, Mene significa ¿qué cosa? Dios contó tu reino, Dios te hizo un juicio a tu reino, te hizo una evaluación de tu vida y Dios encontró que llegó a su fin. Eres el reino más grandioso, pero llegaste a tu fin. Tekel significa fuiste juzgado.
Has sido pesado en la balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falto. Un día todos vamos a ser juzgados, ¿o no? Dios nos va a pesar. ¿Qué balanzas va a utilizar Dios? A ver. Pero algunos que andan diciendo de que Dios ya no tiene la balanza para juzgar a la gente. De que ahorita es solo gracia. Ahora vivimos por la gracia, olvídate de la balanza. No, 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 no. Todos vivimos por la gracia, pero Dios nos va a juzgar por la ley, ¿o no? Dios va a utilizar sus 10 mandamientos como las pesas de la balanza. Y tú dices que tienes una libra, ok, voy a comparar la libra aquí que tú tienes con la libra que dice mi ley. Y si mi vida no está de acuerdo con lo que dice la ley de Dios, soy hallado falto. Por eso la ley, hermanos, la ley no me salva, pero la ley me puede decir, hey, estás especulando, tú dices pesar tanto y no pesas tanto. Estás falto de peso, pero de peso espiritual no. Dice la palabra Pérez, Uparsin viene de Pérez, dijo, tu reino ha sido ¿qué? Roto. Y tu reino es dado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. Y mis hermanos, esa misma noche, los ejércitos de Medo-Persia llegaron, comandados por Ciro el Grande. Y la palabra Ciro en el idioma original quiere decir el ungido. Ciro es un símbolo de Jesucristo también. Porque Ciro, con todos los reyes que venían del oriente, entraron a Babilonia e hicieron que Babilonia cayera. Un día la Babilonia espiritual va a caer porque el Ciro de los cielos viene. Y el Ciro de los cielos viene acompañado de todos los reyes del oriente y Babilonia espiritual va a caer. Esa historia se va a repetir. Por eso, hermanos, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Tengamos esperanza. ¿Por qué cayó la Babilonia antigua? Hagamos el resumen. La Babilonia antigua cayó primero porque contra el Señor del cielo se ensoberbeció. Eso pasa con la última. Segundo, la Babilonia antigua cayó porque tomó los vasos sagrados y los llenó de ¿qué tipo de vino? Un vino de fornicación. Emborrachó a los príncipes, a las esposas y a las concubinas. Babilonia cayó porque en lugar de alabar al Dios de los cielos, alabó a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, dioses que ni ven, ni oyen, ni saben, y no honraron al Dios de los cielos. Esas son las 3 razones por las cuales cayó Babilonia. Y hay algo más. Dios, por causa de esas 3 cosas, le puso fin al reino de ellos. Y por causa de esos mismos 3 pecados de la Babilonia en los últimos días, Dios le pondrá fin al reino de Babilonia la Grande. Dios juzgó al rey de Babilonia y le dijo, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. O sea, en otras palabras, todos, grandes o chicos, reyes o siervos, libres o esclavos, un día tendremos que ser pesados en balanza. Seremos juzgados por el gran tribunal celestial. ¿Y cómo nos va a juzgar Dios? ¿En qué se va a basar Dios para juzgarnos? Dios entregó el reino de Babilonia a los medos y a los persas. En los últimos días, Dios nos va a entregar los reinos de la tierra a todos los santos, porque esa es la gran promesa de nuestro Dios. Pues bien, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Pues bien, he aquí la Babilonia de los últimos días. La Babilonia de los últimos días tiene las mismas características, el mismo estilo de la Babilonia antigua y cometió los mismos pecados. A ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si miramos Apocalipsis 17, versículos 1 y 2, allá dice claramente, el ángel le dice a Juan, ven acá, te voy a mostrar la sentencia contra la gran ramera. Uy, ¿cómo llama el Señor a Babilonia? La gran ¿qué? Ramera. ¿Por qué es una ramera? Porque Dios era su marido y le fue infiel. Se fue tras otros amantes, tras otros dioses. Ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta que las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron o no. ¿Qué estaba tomando el rey con las reinas y los príncipes cuando cayó la Babilonia antigua? Vino. ¿Y qué están tomando aquí los reyes con la ramera?
y que va a causar su caída? Vino. ¿Estamos notando que es lo mismo o no? La Babilonia antigua andaban todos tomando un vino, pero con ese vino andaban honrando a quienes, a sus dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. La Babilonia de los últimos días se andan emborrachando todos los reyes de la tierra, se andan emborrachando. Y sigue diciendo la Escritura que cuando Juan vio a esa mujer, la mujer es un símbolo de un pueblo. Esa mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata y en su frente, oiga, qué interesante, los santos, los sellados, ¿qué nombre de qué ciudad tienen en la frente? Ya lo estudiamos. Todos los santos aquí en la frente llevan ¿qué cosa? El título, la Nueva Jerusalén. O sea que cuando nosotros vayamos al cielo y pasemos por el escáner celestial, el escáner se alumbra aquí y a ver si dice Nueva Jerusalén. ¿Y dónde me pongo el tatuaje? No, no es un tatuaje. Pero esta mujer en su frente no dice Nueva Jerusalén. ¿Qué dice? Babilonia, la madre de las rameras y la madre de todas las abominaciones de la tierra. ¿Y qué es eso de las fornicaciones? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese vino de fornicación? Preste mucha atención a lo que dice Oseas 1:2. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, tómate una ramera, y tenga hijos con esa ramera, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oh, entonces, ¿qué quiere decir fornicación espiritual? Cuando una persona fornica, cuando se aparta ¿de quién? Del Dios verdadero. Cuando se aparta del Dios verdadero. Apartarse de Dios es prostituirse. Y vea lo que más sigue diciendo en Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. ¿Qué tipo de dioses eran los que honraban a la gente en Babilonia? ¿Dioses de qué? De madera, de hierro, etc. Y dice acá, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta. Y lo más tremendo, porque el diablo lo puede hacer, el leño le responde. ¿Será que el diablo puede hacer ese tipo de milagritos? Sí, para que la gente quede engatusada. Y su ídolo le responde. ¿Por qué razón le responde? Porque espíritu de fornicaciones los hizo errar. No tenían el Espíritu Santo, tenían el espíritu de fornicación. Espíritu de fornicaciones los hicieron errar y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Qué quiere decir dejar a Dios? Dejar a Dios es ignorar a Dios. Dios dice, me resbala. Dios dijo tal, no, lo que digamos nosotros. Dejaron a su Dios para fornicar. Dice Oseas 5, versículos 3 y 4, te has prostituido, se ha contaminado Israel, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen verdaderamente a Jehová. Pueden estar en la iglesia o no, pero se han apartado de Dios. Uno puede estar en la iglesia y estar apartado de Dios o no. Claro que sí, hermanos, claro que sí. La fornicación espiritual, hermanos, que cometió la Babilonia espiritual, se atrevió a tomar lo santo de Dios. Dígame, de las cosas en la tierra, ¿qué creen que fue lo más santo que Dios le confió a los hombres? ¿Qué cosa Dios mismo, Él se fabricó y Él mismo escribió con su dedo? ¿Ustedes creen que puede haber en la tierra algo más santo que las 2 tablas de piedra que Dios escribió? Todas las demás cosas, el propiciatorio, todos los muebles de santuario, ¿quiénes lo hicieron? Hombres. Pero las tablas de piedra, Dios se las preparó y Dios las escribió con su dedo. No existe cosa más santa que su ley. Por eso es que Romanos 7:12 dice que la ley de Dios es santa. ¿Lo dice Romanos o no? Romanos 7:12 dice la ley de Dios es santa y el mandamiento es justo y bueno. Y cuando tú lees Romanos, descubres que está hablando de los 10 mandamientos. Mire, Babilonia espiritual, ¿qué hizo? Tomó las 2 tablas de ley, de la ley de Dios, de esas leyes tan santas, y se atrevió a quitarle las tildes, las jotas, a corregir todos los 2 mandamientos de Dios. Lo que Dios escribió con su dedo, Babilonia espiritual lo tachó, lo borró y escribió encima de eso, escribió 2 mandamientos que no son de Dios. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que no son de Dios?
eliminó el segundo mandamiento de la ley de Dios que permitió que en las iglesias se introdujera la veneración. ¿A quién? A los santos. Y hoy anda la gente venerando imágenes que no ven y ni oyen tampoco. Imágenes de oro, de plata, imágenes de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y ahí la gente las anda venerando. ¿Por qué? Porque Babilonia tomó los vasos santos de Dios, tomó la ley de Dios que es tan santa y se puso a meterle en la ley de Dios vino de fornicación. Cosas para hacer que la gente fornicara de Dios, se apartara de Dios y comenzara a adorar ídolos que no son Dios. Y gracias a haber quitado el segundo mandamiento, hoy la gente anda venerando a los hombres y venerando a todo. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no estoy exagerando ni diciendo algo que no sea correcto, hermanos. Y no solamente hizo eso, Babilonia quitó el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y se jactó, tomó los vasos santos de Dios y quitó, Dios dijo, acuérdate del sábado séptimo día de la semana para santificarlo. ¿Sabe qué hizo Babilonia? Esa confusión espiritual. Llegó, le puso corrector de piedra, ¿no? Que corrige cosas escritas con el dedo de Dios. Llegó y le puso corrector en las tablas de la ley de Dios y dijo, acuérdate del domingo para santificarlo, el primer día de la semana. Y para que nadie fuera a criticar, dijo, no, es porque en ese día resucitó el Señor. Mire cómo se atrevió a utilizar al mismo Cristo para justificar una abominación que hicieron. ¿Cómo puedo usar yo a Cristo como justificativo, la resurrección de Cristo, como un justificativo para tachar, enmendar, corregir algo que Dios escribió con su propio dedo? ¿Quién se atreve a hacer eso? Babilonia. Pues ¿quién más? Babilonia espiritual, hermanos. Por eso es que el mensaje del cuarto ángel del Apocalipsis dice, en Apocalipsis 18, versículos 2 y 4, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. A ver, ¿por qué cayó la Babilonia antigua? Porque usó los vasos sagrados para tomar vino de fornicación y conducir a la gente a usar las cosas de Dios para alabar dioses de hierro, barro, plata, etcétera, de madera. ¿Por qué cae la Babilonia espiritual? Por lo mismo, tomar las cosas sagradas de Dios como su ley y enseñarle al mundo a pecar y a guardar mandamientos que no son de Dios, sino son mandamientos de los hombres. Por eso el Señor le dice a su pueblo en Apocalipsis 18:4, Dios tiene pueblo en todas las iglesias. No importa en la iglesia que tú estés, si tú eres una persona honesta, que realmente quiere servir al Señor y por equivocación, por ignorancia estabas pisoteando los mandamientos de Dios, estabas tomando los vasos santos para meterle en los vasos santos vino de fornicación, el Señor te dice esta noche arrepiéntete, no sigas en eso. Y el Señor te da una oportunidad y por eso es que en Apocalipsis 18:4 el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Esta noche yo hago una invitación a mis hermanos, si ustedes están en la Babilonia todavía, el Señor les dice esta noche, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de las plagas. ¿Ustedes quieren saber eso de las plagas de Dios o no? ¿Quieren saber? ¿Cuántos quieren conocer sobre las plagas? Pues no se pierdan el tema de pasado mañana, porque pasado mañana vamos a hablar de cómo evitar las plagas de Dios. Pero ya sabemos una clave, salir de Babilonia. Yo no puedo pretender tener la bendición de Dios cuando yo a ciencia cierta y con conocimiento insisto en practicar los errores de la gran ramera. No puede ser, hermanos. Mire lo que dice el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dale honra. Y luego dice una cosa pesada. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren ¿a quién? ¿Adoren al que resucitó el domingo? ¿O adoren al que creó los cielos y la tierra? Nosotros adoramos a Jesús. Pero el mismo Señor Jesucristo descansó en sábado, ¿o no? En la tumba. ¿Descansó el sábado en la tumba o no? Dios creó al hombre un sexto día y descansó el sábado. Cristo rescató al hombre un viernes y descansó en sábado. La hora de su juicio ha llegado. Yo quiero terminar el tema diciéndoles lo más hermoso que ustedes se pueden imaginar. Voy a tratar de que sea bien bonito esto. Es precioso. Dice la Biblia en San Juan 5:24. El que oye mi palabra
y cree al que me envió, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Y dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna y no vendrá a ¿qué cosa? A condenación, sino que ha pasado derechito de muerte a vida eterna. Pero no pasa por condenación. Mire la sorpresita que les tengo. ¿Saben ustedes cómo se dice en el original condenación? La palabra original es krisin. El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a krisin. Y resulta que la palabra krisin se traduce juicio. Yo no sé por qué lo tradujeron condenación. Pero ¿dónde es que se hace la condenación? ¿En un juicio o no? En un juicio. ¿Todos tendremos que ir al tribunal o no? Querramos o no querramos, todos tendremos que pasar por el tribunal de Dios. Pero mire lo que está diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a ¿qué? A juicio. No vendrá a juicio. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal divino. Sí, yo creo eso. Un día, Dios se va a sentar en su trono y va a comenzar el juicio de tu vida y el juicio de mi vida. Allí estarán todos los ángeles y todos los habitantes de la tierra sentados esperando el momento en que le llamen su nombre. Hermanos, aquel día Satanás va a estar frotándose las manos como las moscas se frotan las patas después de pisotearle, después de dejarle las obras a uno. Y Satanás estará feliz, porque un día el nombre suyo o el nombre mío se va a pronunciar en ese gran tribunal. ¿Cuándo nos va a tocar? Si nos morimos hoy, nos tocó ya, porque la Biblia dice que Dios comienza su juicio con los muertos. Pero si estamos vivos, ¿habrá gente que esté viva cuando Cristo venga o no? Quiere decir que habrá gente que va a ser juzgada en vida sin haberse dado cuenta. ¿O no? Sí. Va a ser juzgados estando vivos. Muy pronto Jesús va a comenzar el juicio con los vivos. Y cuando llegue ese momento se va a pronunciar ese nombre. En el gran tribunal celestial un día se va a decir Carlos Ariel Quintana Leal. ¡Wow! Carlos Ariel Quintana Leal. Y cuando se pronuncie mi nombre, todos los ángeles voltean hacia la puerta, a la entrada y al fondo. Y se abre la puerta. Una gran luz viene de allá. De tal manera como la luz está muy fuerte y viene de atrás de uno, pues se ve una silueta entrando. Y se ve la silueta que está avanzando por el centro del tribunal. Y el diablo como mosca aquí frotándose las manos. ¿Por qué? Porque el diablo sabe las veces que yo pequé o no. Él estaba conmigo allí en el momento de mis pecados, ¿o no? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Y será que él tiene una agendita donde anota las fechas y las horas o no? Él tiene una iPad, de esas finísimas de la última versión, donde él tiene todo, mejor dicho, con fotos y con todo, videos y todos los datos. Y el diablo se está frotando las manos porque han pronunciado mi nombre. Y a medida que la figura se va acercando, de pronto el demonio pega un grito impresionante. ¡Protesto, su señoría! ¿Por qué está protestando el diablo? Porque resulta que no es Carlos Quintana el que viene por el centro del pasillo, sino que es Jesús. Es Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, el que oye mi palabra y cree en mí, no vendrá al juicio. ¿Cómo no vendrá? Sí, yo no voy a ir. Jesús se va a presentar por mí. Yo no tengo que pasar por el juicio. Dice que yo paso derechito de muerte a vida. O sea que yo no paso por el tribunal. Porque ¿quién es el que se presenta por mí? Ni modo que me voy a presentar yo en el tribunal. Aunque yo haya aceptado a mi Cristo, a mi Señor, aún así soy indigno. ¿Cómo voy a estar presente en ese tribunal? Allá estar escondido yo detrás del Señor Jesús. Y Él, estando yo en vida, un día el Señor se va a presentar por mí. Y cuando el diablo diga, ¡protesto!, el Señor Jesús va a levantar sus manos y se las muestra a su Padre y le dice, Padre, mis manos, aquí lo traigo inscrito en mis manos. Señor, si ve este huequito acá, ahí lleva el nombre de Él, ahí lleva el ADN de Él,
Ahí está todas las características de Él en mis cicatrices, en mi huella. Señor, aquí lo traigo. Y el demonio, está bien, dice el diablo. Está bien. Su señoría, exijo que busque allá en la computadora celestial y que en el gran plasma celestial pongan el día tal. Yo no estoy preocupado porque dice la Biblia que yo tengo un abogado que me va a representar allá. ¿Cómo el Señor me va a defender? No sé, pero lo cierto es que es mi abogado. Y que yo sepa, Jesús no ha perdido ni un caso todavía. Amén, o gloria a Dios, ¿cierto? No ha perdido ni un solo caso. De modo que el demonio dice, protesto su señoría, exijo que en esa pantalla celestial marquen allá. Y un ángel llega allá en la computadora celestial, en la Apple celestial. ¿Será una Apple o una PC? Olvídense de eso. En la Apple celestial, el ángel escribe, Carlos Ariel Quintana Leal, nacido en tal fecha, el día que cayeron las estrellas, un 13 de noviembre, hermanos. Ahí escribe. Y el diablo dice, ponga allá 12 de marzo del año 2012 a las 3:50 de la tarde. No, yo no me acuerdo qué hice a esa hora, hermanos. Pero el diablo sí se acuerda, ¿o no? Mi conciencia está que estaba preparando el tema de la radio, pero vamos por un ejemplo. 12 de marzo a las 3:50 de la tarde. Ya el ángel escribe, 12 de marzo a las 3:50 de la tarde. Y mis hermanos, cuando él pone eso, lastimosamente no salió mi foto ahí, se suponía que iba a salir la foto. Yo no sé si allá el ingeniero de la computadora puede hacerlo, echar esa imagen para atrás, pero hombre, no se preocupen. Aparece la foto mía y cuando el ángel coloca la fecha, no, regrésalo, tranquilo, no te preocupes. Cuando pone la hora, la fecha y todo eso, de pronto, ¡no puede ser! Y Jesús dice, sí puede ser. Yo borré el video con mi sangre. Yo lo borré con mi sangre. No, no, Señor, ponga ya otra fecha, otro día, otra hora. Y el ángel llega y pone el día, la fecha y la hora y todo eso. Y ¿qué pasaría si hay un pecadillo por ahí que no he querido abandonar, que no he querido confesar? Va a salir en la pantalla celestial a la vista de todos los ángeles y a la vista de todo el universo. ¿Dónde me voy a esconder? De hecho, si eso llegara a pasar en mi vida, Cristo no va a ser mi abogado. Porque Jesús es ese tipo de abogados que lo busca a uno y le dice, mire, dígame toda la verdad. No me eche cuentos, no me eche mentiras, a mí no necesita convencerme, dígame la verdad para yo poderlo defender. Y uno tiene que confesarle, mira, sí, yo hice esta cosa y esta cosa, por favor, ayúdame, sácame de esta, tranquilo, dice el Señor. ¿Tú crees que yo puedo sacarte? Sí, Señor. Entonces voy a borrar el video. Jesús borra todos los videos, borra todos los DVDs, borra todos los files. Jesús borra todos los virus, antivirus, todos los virus y blogs y miles de cosas y cookies y todas las cosas que yo utilizaba. ¿El Señor los borra o no los borra? El Señor los borra. Yo alabo a mi Señor por eso. Cuando llegue el día del juicio no tengo nada que temer. Nada, absolutamente nada que temer. Pero concluyo con estas palabras. Dice Santiago 2:12. Hablen lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pero una cosa sí les digo. Vamos a ser juzgados por la ley. Por la ley. Y si usted lee el versículo anterior, dice ¿cuál ley? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, hermanos. Por eso voy a poner los textos. Dice, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley, ahí tú bien consagradito en las iglesias, diciendo gloria, aleluya a Dios, cantando, haciendo milagros, profetizando y miles de cosas, pero ofendiste uno de los 10 mandamientos y lo hiciste a conciencia. Ofendimos en un punto, nos hemos hecho culpables de todos, porque dice Santiago 2:11, el que dijo no cometerás adulterio, 7º mandamiento de las tablas de piedra. También dijo, no matarás, 6º mandamiento. Ahora bien, si yo no mato, pero cometo adulterio,
Por uno solito, uno solito. Por eso más nos vale tener un abogado. ¿Y el abogado qué cree? ¿Que nos va a representar para que yo siga cometiendo los mismos pecados? ¿Cómo? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Me gusta como dice en el griego. En el griego dice megenoito. ¿Sabe qué quiere decir megenoito? Ni le pase por la cabeza siquiera. Ni se lo imagine siquiera. ¿Estás loco? ¿Cómo andas? Ni se le ocurra. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? ¿Seguiremos violando la ley de Dios? Megenoito, ni se le ocurra siquiera. Ni le pase, mejor dicho, arrepiéntese de ese pensamiento. Porque ya estás empeorando las cosas. Hermanos queridos, aquí está la paciencia de los santos. Saben que la palabra paciencia es una palabra hermosísima. La palabra paciencia es una de mis favoritas del Nuevo Testamento. En griego se dice hipomoné. ¿Sabe qué quiere decir hipomoné? Se las pongo simple y fácil. El zacate tiene hipomoné. Porque usted lo corta y ¿qué? Vuelve y sale. Lo pisotea y ¿qué? Vuelve y sale. No le cae agüita, el pobrecito se puso amarillito y seco, pero le cae la primera lluviecita y ¿qué? El zacate tiene hipomoné. La palabra hipomoné no debería ser traducida paciencia. Debería, si yo hubiera traducido la Biblia, hubiera puesto, aquí está la resistencia en medio de la adversidad, la constancia en medio de las dificultades de los cristianos. Los santos tienen resistencia, constancia en medio de la adversidad. Son constantes en dos cosas, en guardar los mandamientos de Dios y en tener la fe del Señor Jesús. Esta noche el Señor dice, ok, yo quiero ser su abogado. Yo quiero defenderte. Hijo mío, confiésame todos tus pecados. No me ocultes ninguno. Si tú quieres que yo sea tu abogado, no me saques disculpas por allí. No, es que fue que el pastor... No, olvídate. No me saques disculpas. Confiésame completito todo lo que tú hiciste. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? Sí, Señor, pero sácame de esta. Ok, yo te voy a sacar. Te prometo que cuando pongan el plasma allí, la computadora celestial, ni un solo file va a salir de tu vida. Yo voy a borrar todos tus pecados. Yo quiero preguntar esta noche a alguna persona que hoy quisiera decirle al Señor, ay Señor, borra mis files, por favor. Ya hasta se me frisa la computadora de mi vida, porque es demasiada la memoria que ocupa mis pecados. Alguien quisiera decirle al Señor, Señor, sé mi abogado, borra mis pecados. Ayúdame, Señor, a obedecer tus mandamientos, a guardar tus santos mandamientos, a ponerlos en práctica, a sentir delicia por tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a tener la fe de Jesús. ¿Alguien que quisiera decirle eso al Señor esta noche? ¿Alguien se quiere poner en pie y decir, yo me quiero poner en pie, Jesús, sé mi abogado? Esto no se trata de iglesias. O soy de la Babilonia o soy de la Nueva Jerusalén. Soy de una de las dos. Tal vez en esta noche hay alguna persona aquí que de pronto había estado violando, por ejemplo, el sábado. Y tal vez lo había estado enseñando así. Pero esta noche quiere decirle al Señor, Señor, ayúdame. Va a ser difícil, pero Señor, ayúdame a empezar a guardar tus mandamientos. Ya no saco más disculpas. ¿Hay alguien aquí que quisiera decirle, Señor, por primera vez, entiendo, voy a guardar los mandamientos de Dios, voy a ser fiel a mi Señor, pido la fidelidad tuya que me des y me des la fe de Jesús? ¿Alguien que quisiera decirle eso al Señor? ¿O todos estamos bien? ¿Estamos bien? ¿No tenemos problemas con la ley de Dios? ¿No andamos pisoteando los mandamientos? No, no. Amén. Qué lindo. Estamos entre los santos del Altísimo. Vamos a orar. Padre, en esta noche te alabamos y te agradecemos por tu misericordia. Qué emoción, Señor Jesús, no tener que presentarme en el tribunal, porque tú eres mi abogado y tú te presentarás por mí, te presentarás por nosotros. Qué gozo, Señor, saber que no importa los pecados que hayamos cometido, tú borrarás todos los files, tú borrarás todas las evidencias. Nos has lavado, nos has limpiado con la sangre maravillosa tuya, Señor Jesús. Pero Padre, ayúdanos a vivir en armonía contigo. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos, que tu ley sea una delicia en nuestras vidas
y que estar aferrados a Jesús sea para nosotros lo máximo, que para nosotros el vivir sea Cristo, y si nos toca morir, que el morir sea ganancia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje maravilloso. Perdónanos, Señor, si hemos practicado los errores de Babilonia. Lo hacíamos por ignorancia. Pero queremos salir de Babilonia y todo aquello que nos aleja de ti. Queremos ser ciudadanos del reino de los cielos. Señor, tú compraste la ciudadanía para nosotros. La aceptamos por gracia y por fe. Llévanos con bien a casa. Bendícenos, Señor, con esa bendición tan preciosa que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.